Y hace 2 años estuve a punto de renunciar para dedicarme de lleno a la obra. Pero una hermanita que Dios usó cuando estaba en Panamá en 2023 me dice: hijo, dice el Señor que no corras, porque el diablo es astuto. No corras, todo será a su tiempo. Y esa palabra lo recibí en noviembre. Yo en diciembre iba a renunciar. Escuche. Pero después de haber recibido esa palabra, yo le dije: Señor, gracias, porque yo sé que soy útil y soy necesario. Hay veces estamos donde no queremos estar, pero Dios permite que estemos ahí, porque vamos a ser instrumentos para la gloria y para la honra de Él. A veces estamos pasando, muchas veces nosotros nos encontramos en lugares que no queremos pasar, pero Dios nos hace pasar. Alabado sea Dios. La historia en capítulo 27 del libro de los Hechos, Pablo tiene que ser sentenciado y tiene que ir a presentarse ante César allá en Roma. Capítulo 27 dice la Biblia que Pablo toma un barco y se va a ir para Roma. Su destino era Roma. El destino de Pablo era Roma. Y la Biblia dice que cuando ellos se suben, más de 72 pasajeros a bordo de ese barco. Cuando ellos van en camino, dice la Biblia que el barco empezó a sufrir muchos daños. De repente vieron olas contrarias. De repente vinieron vientos contrarios. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 27 que cuando Pablo empieza el viaje, hubieron vientos huracanados, versículo 14 del capítulo 27. Hubieron furiosas tempestades en la trayectoria que Pablo estaba iniciando. Pablo estaba iniciándose un viaje para ir a presentarse allá en Roma, porque iba a ser sentenciado y lo tenían que escuchar. Tenía que haber una apelación en contra de Pablo. Y cuando ellos iban en camino, versículo 18 dice la Biblia, hubieron una furiosa tempestad. A causa de eso ellos tuvieron que deshacerse de la carga, porque pensaron que era mucha carga que llevaban. Se deshacieron de la carga, versículo 20. Y dice la Biblia, una tempestad no pequeña, versículo 21, empezó a provocar donde Pablo iba. Empezaron a provocar las tempestades. Y dice la Biblia que pasaron muchos días sin comer. 14 días específicamente, en el versículo 37 del libro de los Hechos, capítulo 27. Más de 276 personas a bordo. El destino que Pablo tenía era Roma. Y dice la Biblia en el versículo, ya donde leímos, versículo 1, de la barca donde Pablo iba, naufragó y terminó hundiéndose y terminó haciéndose pedazos. El barco donde Pablo iba sufrió un naufragio, un hundimiento, y se deshizo el barco. Y cuando se deshizo, dice la Biblia que ellos, como pudieron, llegaron a una isla llamada Malta. Ahí donde inicia la historia, ahí donde inicia el pasaje que leímos. Y dice la Biblia que cuando ellos llegaron a la isla llamada Malta, no estaba en los planes de Dios, no estaba en los planes de Pablo conocer Malta, ni mucho menos de ir a turistear a Malta, porque Pablo no iba a eso. Cuando Pablo inició su trayectoria, no estaba en el mapa de decir voy a hacer una parada en Malta, y mucho menos decir voy a sufrir, voy a pasar muchos sufrimientos, padecimientos en mi trayectoria. Muchos de nosotros hacemos planes, pero no sabemos cómo están esos planes. Aunque no sabemos cómo están esos planes, por muy mal que parezca, por fuertes tempestades, hundimientos o huracanes que se levantan, si Dios está con nosotros, Él tendrá el cuidado de nosotros. Él va a estar al cuidado de nosotros, aunque nosotros no entendamos, aunque nosotros no comprendamos. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que cuando llegan a Malta, pero antes de eso dice la Biblia que Pablo ayunando, escucha esto, Pablo ayunando, todo eso está en el capítulo 27. Él siente de parte de Dios y ve una revelación de Dios que es necesario que se deshagan de la carga, y es necesario que Pablo
empiece a liderar a ese grupo y le diga al capitán que el barco está mal y que deberían arreglar el error. Pero dice la Biblia que el capitán ignoró a Pablo porque él dijo: yo tengo un piloto que sabe lo que hace. Yo tengo un experto que sabe lo que hace. Y dice la Biblia, pero Pablo lo dejó. Y como el piloto no sabía lo que hacía, porque Dios es el que está en el plan, y cuando Dios está en el plan, por muy experto que sea uno, por muy experto los médicos, ¿cuántos médicos se han confundido diciéndole: no tenés cura, no tenés cura, no tenés sanidad, para ti no hay solución? Pero el médico de excelencia tiene la última palabra. El médico de excelencia, el brujo te ha dicho: para vos ya no hay salida, para vos ya no hay solución, pero el Espíritu Santo ha rompido y va a seguir rompiendo toda atadura en el nombre de Jesús. Por muy experto que sea alguien, se equivoca. El capitán dice que confió en el piloto. Pablo le advirtió. Pero después que llegaron a la isla Malta, dice la Biblia, cuando llegaron a la isla Malta, dice que cada quien llegó como pudo. En esa isla llamada Malta no estaba en los planes, pero Dios así lo permitió. Cuando llegaron, dice la Biblia que los que estaban en ese lugar, los naturales, nos trataron no con poca